Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz inicio de semana. Pregunto de nuevo, ¿y cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué pasa por su cabeza en estos días? ¿Cómo están sus emociones? Y lo pregunto porque es obvio que pasando el tiempo, sí, la situación se vuelve insoportable muchas veces, ¿no? Yo pensaba en los presos en estos días por cosas que están pasando en Colombia, cómo se pueden estar sintiendo. Esto nos da una idea de qué es lo que pueden estar viviendo estas personas privadas de la libertad, ¿no? Y en las redes se ven tantas cosas, ¿no? Algunas cosas chistosas, otras crueles, ¿no? Y cosas como, bueno, con tu mujer en tu casa no es cuarentena, sino prisión domiciliaria. Y algunos esposos se pueden sentir así, o algunas esposas se pueden sentir así. Pero, ¿sabes? Allí, en el texto que vamos a considerar, Pablo se encuentra en la cárcel y escribe en esos momentos a la iglesia de los filipenses. Y aunque Pablo contaba con algunos privilegios, él no podía hacer lo que quisiera, él no podía ir a donde quería, ¿no? Inclusive no podía hablar lo que quisiera tampoco. Entonces Pablo allí nos comparte lo que vivió. Dice la Biblia en el versículo 12 al 14 del capítulo 1 lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo dice que esas cosas que le han sucedido han hecho bien para el beneficio del Evangelio, es decir, a otros Dios les ha permitido escuchar de boca de Pablo lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Pablo dice que su reclusión se ha hecho manifiesta en todo el pretorio, en todo el comando central de los romanos, en toda Roma, en la iglesia, ¿sabes? Dios dejó saber qué era lo que él quería para Pablo en ese momento. Y todos a su alrededor han escuchado de Jesús. Y Dios le ha cuidado y le ha usado. De tal manera que aún los otros creyentes, las otras personas que han creído en Jesús, se cobraron ánimo y ahora hablan sin temor de la palabra de Dios. Hablan de Jesucristo. ¿Saben? En este pequeño texto, Dios nos deja saber eh, cómo nosotros a veces vemos como terrible las cosas, pero también la Biblia nos deja saber cómo Él puede transformar eso terrible en bendición. Él quiere, ¿sabes? En medio de esto, transformar tu vida, mi vida. Él quiere darle propósito a nuestra vida. Él quiere darnos una visión diferente de las cosas. Él nos quiere enseñar a ver las cosas a su manera. Y podemos tomar la actitud de estar molestos, de quejarnos, de estar inquietos, de poder sí, empezar a hablar pestes, como decimos en Colombia, de todo el mundo. Podemos llegar a desanimarnos y deprimirnos, y aún todas estas cosas son parte de la naturaleza humana. Pero este pasaje nos anima a continuar. Así como en esa época Pablo animó a otros, aún a mí también me anima a continuar. Tal vez en este tiempo y por primera vez en tu vida, de modo honesto, has considerado a Dios y su palabra en tu vida, para tu familia. Piénsalo, de verdad, honestamente. Tal vez por primera vez has visto a tu familia de una forma diferente. Ya no como algo más en tu vida, sino como lo más valioso en tu vida. Piénsalo. ¿Cómo estás reaccionando ante esta situación? Seguramente Dios está trabajando nuestra paciencia, ¿cierto? El pasaje que estamos considerando dice allí que los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Y solo Dios nos puede dar ese ánimo, nos puede dar su ánimo para enfrentar esto. Esto es mucho más que positivismo. Es Dios cambiando nuestra forma de ver las cosas y aun cuando son terribles, confían de corazón en lo que la Biblia dice. No en nuestras emociones, que son cambiadizas. La Biblia, por ejemplo, uno de los pasajes que tanto me animó este fin de semana, dice así: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y yo te animo, amigo, amiga, a ver las cosas que Dios sí está haciendo en tu vida y no tanto lo difícil de la situación.
No lo veas por el lado psicológico, por favor, lo reitero. Vaso lleno, vaso vacío. No, no, no. Esto es de Dios. Mira las cosas a la manera de Dios. Que te alinees con Dios y su palabra. Y para alinearnos con la palabra, pues tenemos que conocerlo. ¿Sabes? La Biblia habla de unas prisiones más terribles que una prisión del cuerpo. Es una prisión del alma y del espíritu y de manera eterna. Te comparto dos pasajes que son fuertes en la Biblia, pero que no dejan de ser verdad. Y lo comparto con mucho amor. Por favor, considéralo. Yo te amo. Yo les quiero mucho. Y obviamente voy a decir lo que dice la Biblia. Con todo el amor del mundo suelto estos dos pasajes. Dice en la Biblia en 2 de Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Sin Cristo en mi corazón, la Biblia dice que soy prisionero del diablo y que estoy cautivo a su voluntad haciendo lo que él quiere. Y por eso Jesús, aquí la importancia de la venida de Jesús, a morir por nuestros pecados. Él nos quiere dar libertad, nos quiere quitar esas, ¿cómo se llama? De sacar de esa prisión. Colosenses 1:13 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Él quiere darte libertad de ese poder de las tinieblas, del diablo mismo, y trasladarte de ese reino al reino de su amado Hijo. ¿Cómo? Bueno, por medio de aceptar el regalo de salvación que Jesús nos ofrece, por su sangre, su perdón de pecados. Amigo, amiga, te animo a considerar esto. Y que si tienes alguna duda, por favor me la dejas saber. Les amo mucho, feliz día, un abrazo para todos. Chao.